Buenas tardes. Tengo el gusto de presentar y a la vez agradecer por su buena voluntad y disposición al geólogo Magíster Luis López, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba y máster en Ciencias de la Universidad Federativa de Bahía, Brasil. Especialista en recursos de uranio con más de 35 años de experiencia en el sector nuclear. Ex gerente de exploración de materias primas de la CONEA, consultor de IAEA, miembro del grupo del uranio NEA, o es decir, de la misma corporación IAEA. Después le vamos a pedir que nos traduzca el acrónimo a Luis. Miembro del directorio del grupo de expertos para el manejo de recursos de la Comisión de Economía de las Naciones Unidas para Europa. Profesor del Instituto Dan Benningson y de la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto que hay mucho más para leer, pero esto es un pequeño resumen como para poder saber quién y con qué autoridad científica nos va a proveer hoy de cosas que él conoce mejor que nadie. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en el Ateneo Amigos de la Ciencia. Te damos la bienvenida nuevamente y te cedemos el micrófono y la pantalla para que comiences con tu exposición. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de parte principalmente tanto de mi institución, de la CONEA, como de mi persona. En particular, IAEA es por las siglas en inglés del Organismo Internacional de Energía Atómica, y NEA es la Agencia de Energía Nuclear de OSD. Pertenezco al grupo del uranio ya desde hace algunos años, cosa que en representación de la CONEA y del país, que es una alegría muy grande y una honra, ¿no?, muy profunda. Hoy voy a tratar de transmitirle algunos conceptos sobre minería del uranio por lixiviación in situ, un poco de qué se trata, esto de la ISL. Bueno, el descargo de responsabilidades, después queda grabado, lo dejo un ratito, no lo voy a leer todo, pero ya sabemos de qué se trata. El contenido de la charla pretende cubrir los principios de la minería del uranio por lixiviación in situ, ISL, por las siglas en inglés, el papel de esta tecnología en la producción mundial de uranio, algunos comentarios sobre un proyecto de cooperación técnica entre el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión Nacional de Energía Atómica, y un poco comentar cuáles son las perspectivas de uranio por ISL en nuestro país. En dos palabras, la lixiviación in situ consiste en la extracción de uranio de una formación hospedante mediante soluciones químicas y su recuperación en la superficie. Es decir, que el mineral es accedido, a ver si podemos poner el puntero, el láser, acá. El mineral, la zona mineralizada, es accedido por un sistema de pozos de inyección y pozos de bombeo o de producción. Se inyecta una solución lixiviante que ataca la mineralización y luego es recuperado y llevado a la planta de procesamiento. En particular, la mineralización debe estar situada debajo de una capa de agua subterránea, en una zona permeable, o sea, la mineralización debe ser totalmente permeable, y estas condiciones se dan en los depósitos de uranio tipo arenisca. La existencia de estratos impermeables superiores e inferiores a la arenisca hospedante asegura el control hidrogeológico de la solución lixiviante durante la minería y en la etapa posterior de remediación. Es decir, que la mineralización se encuentra en un acuífero, perfectamente confinado y a su vez debe estar saturado. Los pasos principales mediante los cuales se realiza la minería por lixiviación in situ consiste en la inyección de una solución lixiviante adecuada,
la oxidación, formación de complejos solubles y movilización del uranio, la recuperación de la solución a través de pozos de producción, la que es llevada a superficie, y luego el procesamiento y precipitación del concentrado de óxidos de uranio, como se hace en la minería, digamos, tradicional. Esta es una vista en planta de la localización de los pozos de inyección, estos que están en azul, y un pozo de bombeo, este que está en rojo. Y las líneas de flujo, cómo se va a mover la solución que va a ir extrayendo el uranio sin mover material desde el acuífero donde está el uranio y llevado a la superficie. La configuración, digamos, del sistema de pozos de inyección y bombeo depende de muchos factores, pero principalmente de la morfología de la mineralización. Va a variar si se trata de un depósito tabular, si se trata de un roll front, si se trata de un paleocanal. Es decir, esta planta que se instala en la naturaleza, que se instala directamente in situ, va a seguir la forma, lógico, de la mineralización de uranio, tanto en planta como en profundidad. Hablando de las ventajas de esta tecnología, podemos decir que requiere un menor capital de inversión inicial sobre todo, respecto a la minería subterránea y a la minería a cielo abierto. El costo operativo también a lo largo de toda la vida de la mina es sustantivamente menor. Se reducen los tiempos de desarrollo de la mina, son tiempos más rápidos, relativos para poner un depósito en funcionamiento, en operación. Hay una importante disminución de la mano de obra requerida, es decir, también implica menores costos, menores inversiones. Hay mayor flexibilidad en lo que significa la planificación de explotación. Es más fácil poner un depósito en stand-by y luego volver a ponerlo en producción. Por eso existe una rápida respuesta a las condiciones de mercado variables que puedan existir. También las condiciones de trabajo son más seguras. El impacto ambiental siempre existe como cualquier actividad productiva, pero es más limitado. La perturbación del suelo en este caso es mínima. No hay mayor producción de estériles rocosos ni colas de minería. No se produce polvo ni exposición directa al mineral. Digamos, el personal que trabaja no está expuesto directamente a la exposición del polvo, de la radiación. El consumo de agua es muy bajo, porque se utiliza en realidad la misma agua de la formación donde ya se encuentra el uranio. Y permite la recuperación económica de depósitos de bajo tenor, mayormente entre 0,06 a 0,2% de uranio, inclusive menos. Depósitos de 0,03 en algunos casos se explotan por lixiviación in situ, es decir, 300 gramos por tonelada. Siempre las desventajas están presentes. Podríamos hablar de un menor factor de recuperación de las reservas evaluadas in situ, pero esto también es muy relativo, porque si tenemos un depósito de 300 gramos por tonelada, 500 gramos por tonelada, que está situado a 300 metros de profundidad, por las técnicas tradicionales, la recuperación sería cero, porque es inviable desde el punto de vista económico explotar un depósito de ese tipo. En cambio, por la lixiviación in situ, así aprovechemos entre un 70, un 80, un 85%, entre 0 y el 85% termina siendo favorable. Los riesgos residen principalmente en la contaminación del agua subterránea, y la aplicación está limitada a depósitos uraníferos tipo arenisca, y que a su vez esa arenisca sea permeable y esté ubicada en un acuífero totalmente confinado y saturado. Es importante destacar que el factor crítico de mayor relevancia es la preservación, el monitoreo y la remediación del agua subterránea afectada a la producción.
La lixiviación in situ puede hacerse tanto vía ácida como vía alcalina. Los reactivos principales que se utilizan en la lixiviación ácida es prácticamente por excelencia el ácido sulfúrico, diluido, por cierto, en combinación con oxidantes como oxígeno, agua oxigenada, hierro férrico y nitratos. También se puede utilizar la vía alcalina, donde los reactivos principales son carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, o simplemente el uso de dióxido de carbono más oxígeno. En el caso del dióxido de carbono más oxígeno, en países como China, lo consideran aparte de lo que es vía alcalina y vía ácida y lo denominan lixiviación neutra. Porque en realidad la solución se mantiene bastante cerca a un pH 7. Al principio es un poco alcalina, se mantiene alcalina, y hacia el final de la lixiviación el proceso pasa a ser levemente ácido, por ese motivo. Y en el caso de la lixiviación alcalina, los oxidantes por excelencia son el oxígeno y el agua oxigenada. Además del pH, porque el uranio tiene la particularidad de ser soluble tanto en medio ácido como en medio alcalino, por eso se puede usar las dos técnicas. Pero es muy importante también mantener un pH adecuado, las condiciones redox adecuadas, para que el uranio se mantenga como complejos solubles de uranio más 6, es decir, formando iones uranilo, uranio oxígeno 2 con dos cargas positivas. Es decir, muy importante, pH por un lado, pero también el EH. Y los criterios de selección, ¿cómo vamos a hacer para elegir si vamos por una lixiviación ácida o por una lixiviación alcalina? Existen, lógicamente, condicionantes. El principal, quizás el de arranque, es la composición de la roca hospedante y de la mineralización. Es muy importante saber la cantidad de carbonatos que pueden limitarlos el uso de lixiviación ácida, o la cantidad de pirita que pueden limitarnos el uso de la lixiviación alcalina. También se considera cuál es el consumo y costo de los reactivos, la recuperación de uranio e intensidad de lixiviación, es decir, tiempo de residencia, concentración de uranio en la solución recuperada, y consideraciones ambientales como la calidad de agua del acuífero original. Normalmente es mucho más fácil restituir un acuífero luego de una lixiviación alcalina. Es decir, va a estar también en función de si el agua originalmente es de buena calidad o de mala calidad. En los depósitos de Estados Unidos, de Texas, por ejemplo, el agua es de muy buena calidad. Y entre otros factores que lo determinan, también se termina usando la lixiviación alcalina por ese condicionamiento. En el caso de los depósitos de Kazajstán, es más conveniente la lixiviación ácida por distintos factores, pero además lo que favorece y ayuda a que los costos sean bajos es que el agua inicialmente es de muy mala calidad y en las poblaciones cercanas ni siquiera se usa para consumo y se trae de lugares remotos. La lixiviación ácida permite un mayor grado de recuperación de uranio, entre un 70 y un 90%, en tanto que en la alcalina ronda el 60 al 70%, puede ser un poco más también. La cinética de la lixiviación es favorable, en el caso del ácida. Los tiempos de lixiviación son comparativamente más cortos. Un satélite tipo, en 3-5 años, podría extraer todo el uranio del sitio. Algo muy importante es que el radio no es recuperado. O sea, el radio forma parte de la cadena de desintegración del uranio y es un emisor importante, porque el sulfato de radio es muy insoluble. Es decir, entonces va a quedar en la formación y no va a ser llevado a superficie. Y los costos de capital y de operación son menores. En general, para la lixiviación ácida se necesita la mitad de las perforaciones que
para la lixiviación alcalina, porque la densidad que se requiere entre las perforaciones es menor. Es decir, que los costos de la inversión de capital son prácticamente la mitad. En cuanto a las ventajas de la lixiviación alcalina, es que es factible realizarla en menas de uranio con altos contenidos de carbonatos, con dióxido de carbono equivalente mayores al 1,5, 2%, porque eso ya cuando es más del 2%, el carbonato presente termina consumiendo ácido y además ocasionando taponamientos, ¿no? por la formación de yeso. Hay una menor concentración de sólidos disueltos en las soluciones lixiviantes, porque la lixiviación alcalina es mucho más selectiva para el uranio. Los metales en general son más solubles, en general, en medio ácido que en alcalino. Un factor importante en la producción es que no hay corrosión en materiales y equipos, como cañerías, bombas, se mantienen mucho más tiempo. Y la restauración del acuífero productor, como ya lo apuntábamos antes, es mucho menos complicada. También es una condicionante la calidad de agua que estemos tratando. Este es el esquema general de la minería y procesamiento del uranio. En la minería a cielo abierto, la minería subterránea, primero se hace un chancado, la molienda, la lixiviación, sea en pila, sea dentro de la planta, la separación de sólidos, disposición de cola, y después se pasa a la fase de extracción de uranio. ¿Está bien? Para la lixiviación in situ, toda esta parte superior no se hace, no es necesario, porque directamente arrancamos con la extracción de uranio en solución. Después se precipita el uranio, se recicla la solución ester y se termina produciendo el concentrado de óxidos de uranio, U38, yellow cake, como lo quieran llamar. O sea, por cualquiera de los métodos, sean convencionales o no convencionales, vamos a terminar en nuestro tamborcito de concentrado de óxidos de uranio, que luego debe ser purificado para ser convertido en el combustible para los reactores nucleares. O bien también mayormente pasado a hexafluoruro de uranio, enriquecido, y luego proceder a la fabricación del combustible. Así que el 90% de los reactores del mundo funciona con uranio enriquecido. Alrededor del 10%, o sea, mejor dicho, el 90% de la generación nucleoeléctrica se debe a uranio enriquecido y el 10% se logra con uranio natural. Haciendo un poco de historia, esto no es nuevo, digamos. La lixiviación in situ es algo que comenzó en 1950. Y entre 1950 y 1960 fue desarrollada de manera independiente en la ex Unión Soviética y en los Estados Unidos de América, utilizando enfoques ingenieriles y tecnológicos muy similares, si bien trabajaban de manera totalmente separada. Entre 1970 y 1980 se intensifica el uso de lixiviación in situ en la ex Unión Soviética, principalmente en lo que hoy es Kazajstán y Uzbekistán. También aparecen nuevas minas ISL en la ex Checoslovaquia, en realidad en la República Checa, y en China, y es el mayor periodo de descubrimiento de depósitos de uranio tipo arenisca. Eso a nivel mundial. En la década de 1990 hay un periodo de estancamiento y empiezan a aparecer también nuevos proyectos pequeños en Rusia y en Australia. Sigue la producción de minería ISL en Kazajstán, Uzbekistán, y cierran algunas minas que ya estaban agotadas en Estados Unidos y en Europa. A partir de 2000 viene el boom de la minería ISL en Kazajstán, con 8 nuevos centros productivos, nuevas minas ISL en Uzbekistán, Estados Unidos, Rusia y Australia.
Y en la década de 2010 aparecen también nuevas minas ISL en Kazajstán, Estados Unidos, Australia, Formail, por ejemplo, Rusia, Uzbekistán y China. Y esto hizo que vaya creciendo la lixiviación in situ, y desde 2010 es la principal técnica extractiva a nivel mundial. En 2019, la producción mundial de uranio, con Kazajstán a la cabeza justamente por lixiviación in situ, ascendió a 54.750 toneladas de uranio. Si lo vemos desde el punto de vista de tonelaje, una minería de bajo calibre, con ese tonelaje se permitió cubrir el 81% de la demanda de los reactores con uranio nuevo. Y esta es la distribución según métodos de producción. Lixiviación in situ a la cabeza con el 57%, es decir, es la principal técnica extractiva de uranio a nivel mundial. En segundo término, subterránea más cielo abierto con un 36%, y un 7% donde el uranio, 7% de los casos donde el uranio es obtenido como subproducto de la minería del cobre, principalmente en Australia, Olympic Dam, y del oro en Sudáfrica. Hacia 2020, por el efecto combinado de la situación COVID, donde algunos centros entraron en stand-by, algunos pararon cierres temporales, pero por otro lado también por la situación que reinaba de los precios internacionales en el mercado internacional, ya había cierres programados, y eso hizo que la producción en 2020 disminuyera un 15% con respecto al 2019. Vuelvo un poquito al anterior para puntualizar lo siguiente. Hoy en día los precios, por distintos factores, entre ellos la formación de fideicomisos destinados a la compra de uranio, también la situación internacional, el conflicto internacional, la invasión de, digamos, Rusia a Ucrania, los precios se han disparado y se han situado en el mercado de spot en $58 la libra. Desde lo que va del año han crecido más del 50%. Y por eso hacia 2020 llegamos a esa disminución de la producción y nos situamos en las 47.730 toneladas de uranio. Como la demanda no varió demasiado, con ese tonelaje se alcanzó a cubrir el 74% de la demanda con uranio nuevo, es decir, uranio proveniente de la mina. Continúa Kazajstán a la cabeza, seguido de Australia, Namibia, y Canadá pasó del segundo puesto al cuarto por cierres temporales en Cigar Lake, el primer depósito productor de Canadá. Con respecto a la distribución, se mantuvo el predominio, más allá de ese cambio, de esa merma en la producción, se mantuvo el predominio de lixiviación in situ, con un 55% de la producción mundial. Si vemos la producción, el listado de producción por países, el primer país productor utiliza la tecnología, prácticamente todo lo que produce Kazajstán es por ISL. Australia utiliza lixiviación in situ, además de obtener uranio como subproducto en la Olympic Dam. 1, 2, 3, 4. El quinto productor mundial, Uzbekistán, utiliza, Níger no. Después Rusia, lo utiliza China. Esto que está marcado en amarillo está en el caso de Pakistán, que todavía está en una etapa de implementación, pero produce algo pequeño, muy pequeño tonelaje, por lixiviación in situ, prácticamente a escala piloto. Estados Unidos, todo lo que estaba produciendo, estas 1.900 toneladas, 1.200 toneladas, era por lixiviación in situ. Pasa que por una cuestión de precios, los precios reinantes en el mercado internacional paulatinamente fue cerrando todos sus depósitos o poniéndolo en stand-by, y hoy en día la producción prácticamente es nula.
Y en el caso de la República Checa, un productor histórico por lixiviación in situ, pionero. También lo ponemos en amarillo, pues ya dejó de producir por lixiviación in situ hace algunos años, y hoy recupera muy pequeño tonelaje, pero fruto de la remediación de los acuíferos que fueron objeto de la extractiva de uranio. Si vemos a los centros productivos, acá tenemos los 10 principales centros productivos a nivel mundial, tomando el año 2020, y no necesariamente las producciones por ISL son bajas. Acá tenemos Inkai en Kazajstán, que produce unas 2.700 toneladas. Lo comparamos con el segundo, el tercero, el cuarto, anda más o menos en el mismo rango. Acá el de Cigar Lake, no lo comparo porque en realidad Cigar Lake normalmente produce más de 7.000 toneladas por año. Pero en el 2020, por el cierre temporal que apuntamos, por la situación COVID, la producción fue menor. Pero después tenemos Fort Mile en Australia, bastante bien posicionado. Otro bloque, el bloque 4 de Inkai, Inkai del Sur, también 1.500 toneladas. Otro depósito de Kazajstán, Karazán, 1.500 toneladas. Un poco para escalar esto. La producción histórica de Argentina fue 2.600 toneladas de uranio. Histórica, es decir, histórica. Desde los 50 hasta 1997. No es poco esto. Y el país lo que consume son unas 200 toneladas de uranio por año. Es decir, que son cifras significativas, o serían muy significativas para la Argentina. En lo que hace a los costos de producción, este gráfico parece complicado, pero voy a tratar de sintetizarlo porque es muy importante rescatar que la lixiviación in situ es la técnica que involucra menores costos de producción, y acá está muy bien expresado. Esta es la curva acumulada de producción de uranio para el año 2016. Acá tenemos los rangos de costo de producción expresados en dólares por libra de U3, de U3.8, y podemos ver que todos estos que están en amarillo, son depósitos que producen en arenisca por lixiviación in situ. Y acá, solamente acá tenemos este negro es Olympic Dam, donde el uranio se obtiene a bajo costo, pero en realidad como subproducto del cobre, de plata, de oro. Por eso en realidad lo que está contemplado acá es el costo incremental de obtener uranio, no es que el uranio esté pagando todo el proyecto. Y este es el yacimiento de Cigar Lake, seguramente en Canadá, porque es en discordancia, pero donde se dan condiciones extremadamente excepcionales de la naturaleza, con depósitos extremadamente ricos. En estos de lixiviación in situ estamos hablando de máximo 2 kilos por tonelada. Acá estamos hablando de 200 kilos por tonelada, es decir, depósitos que pueden tener el 21%, actualmente 20% de uranio. Son los depósitos más económicos. Entonces, los que estaban en el límite de la economicidad, porque acá tenemos el precio en el mercado de spot, estos depósitos, todos estos, estaban en la cuerda floja, o sea, les salían, era muy difícil producir a esos costos y poder colocar el uranio en el mercado internacional. Por ahí se los permitía el precio en los contratos de mediano plazo, que acá está acá está el corte. Y acá está el corte. Entonces, por eso se empezó a producir la merma, depósitos que iban poniéndose en stand-by. Estos que cuestan un poco más son los depósitos ISL de Estados Unidos, seguro. En la lixiviación in situ también ha estado permanentemente sometido a avances tecnológicos, a proyectos de investigación y desarrollo, y se ha progresado mucho en métodos geofísicos, microsísmicos, para la detección de areniscas a poca profundidad. Son depósitos que mayormente andan entre 100 y 300, 400 metros de profundidad. Se utilizan bacterias en el proceso productivo.
Se ha avanzado en la purificación y reutilización de soluciones químico-mineras para utilizar cada vez menos cantidad de agua, incrementar las tasas de recuperación de uranio. Se llega en casos hoy en día hasta el 90, el 95% de recuperación de las reservas evaluadas. También se está evaluando la extracción integral de subproductos. Porque como decíamos, hay técnicas que pueden ser un poco más selectivas, pero la lixiviación ácida, lógicamente, además del uranio, salen otros acompañantes que son parte de la mena. Y en vez de reinyectarlo a la solución o dejarlo en la solución líquida residual final que ya necesita ser dispuesta, mejor extraer esos materiales que pueden ser también de mucho valor. Se ha progresado mucho con el monitoreo 4D, es decir, además de conocer las coordenadas X y Z, trabajar con el tiempo, monitorear perfectamente dónde está la solución y en qué estado se encuentra. Y también se ha mejorado la tecnología para aprovechar mineralizaciones más profundas del orden de llegar hasta 800 metros de profundidad con la lixiviación in situ. En la Argentina entre 2006 y 2013, la CONIA llevó a cabo un proyecto de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica por dos motivos. Uno era la importancia que venía adquiriendo la lixiviación in situ a nivel mundial, y el otro, la posibilidad, la existencia de cuencas sedimentarias en el país, vastas cuencas sedimentarias en el país, donde podría vehiculizarse la exploración de uranio y eventualmente la producción hacia la búsqueda de este tipo de depósito. Esta cooperación técnica cubrió distintos aspectos de favorabilidad geológica y exploración de uranio. Se analizaron perspectivas de producción, considerando aspectos ambientales y regulatorios, se capacitó el personal, se adquirieron equipos que fueron puestos en operación. Equipos más bien destinados a la exploración. En la Argentina, a la fecha, no se ha utilizado la lixiviación in situ como técnica de explotación, ya que entre 1952 y 1997 las 2.600 toneladas de uranio que se produjeron fueron por cielo abierto en un 82% y minería subterránea en un 18%. Y a partir de 1997, el uranio que utilizamos en el país es totalmente importado. En realidad la importación ya había empezado en 1992, pero esto hizo que paulatinamente fuera más lo que se importaba que lo que se producía hasta el cierre de Sierra Pintada en 1997. A partir de entonces el uranio se importa, lamentablemente se importa de Canadá, Kazajstán, Uzbekistán, República Checa, y luego el resto del proceso de fabricación del combustible se realiza en el país. La conversión a U2 en Diositec, en Córdoba, y la fabricación del combustible en FAE Conuar, en realidad Conuar hoy en día, Centro Atómico de Ezeiza, donde se envía el elemento combustible a los 3 reactores nucleares, Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que tiene el país en operación. ¿Qué pasa en el país? En el país existen cuencas sedimentarias favorables para la exploración de depósitos de uranio tipo arenisca, que en ambientes geológicos similares de otros lugares del mundo albergan a importantes yacimientos productores. Es decir, estamos hablando de las mismas cuencas sedimentarias, de las mismas edades que se encuentran en producción en otros lugares del mundo. Y abarcan distintos tipos, tipo frente de oxidación-reducción, como hay en Ubanas, Kazajstán, Wyoming en Estados Unidos, tabular en Strash, en República Checa, y tipo paleocanal en Beverly, en Australia. Son tipos de depósitos que hay en el país. Podemos decir que a nivel favorabilidad, lo que hace un análisis prospectivos, se realizan estudios de favorabilidad
caracterización geológica y evaluación de recursos especulativos de uranio. Las unidades que pueden ser de interés para el hallazgo de depósitos viables de ser explotados por lixiviación in situ son la cuenca del Grupo Salta, la cuenca del Paganzo, la enorme cuenca del Paganzo, prácticamente inexplorada, la cuenca del Grupo Chubut y ambientes intermontanos de las sierras pampeanas. A nivel exploración de uranio por lixiviación in situ, en Catriel, en Río Negro, los proyectos que lleva a cabo la CONE están orientados a este tipo de depósitos, por la profundidad en que se encuentran y por el tenor mineral que tiene, por la ley mineral. De todas maneras, está en una etapa muy preliminar la exploración. En la previa se analizó la información de la industria petrolera, se realizaron reconocimientos geológicos de campo, determinaciones petrofísicas y estudios petrológicos, prospecciones geoquímicas y geofísicas, exploraciones geológicas preliminares mediante perforaciones, se definieron los blancos de mayor interés y se evaluaron recursos pronosticados. En este momento estamos perforando, pero también es menester avanzar paralelamente en estudios hidrogeológicos. Tienen que ir de la mano. Cuando uno va hacia un depósito por lixiviación in situ, una vez que tiene los primeros hallazgos, tiene que estudiar inmediatamente o en forma paralela no solamente el depósito de uranio propiamente dicho, sino las condiciones hidrogeológicas que podrían permitir la extracción por lixiviación in situ. También en estado de exploración, pero un grado más avanzado, se cuenta con una malla de perforación de 500 metros por 500 metros en el sitio Arroyo Perdido, en la provincia del Chubut. No, esto no es muy lejos de Cerro Solo, que quizá ubican mejor ese depósito, donde se han evaluado también recursos pronosticados. Es decir, el grado de conocimiento geológico todavía no es muy avanzado, pero se han alcanzado a detectar varios niveles mineralizados en acuíferos confinados. De hecho, cuando las perforaciones de exploración alcanzan esos niveles, prácticamente se produce una explosión, porque el acuífero, además de estar confinado, tiene una importante cantidad de gas, importante cantidad de gas. En este caso, la composición del agua, esto no se encuentra así, sino que es una foto del momento que pasó esto, que estando en marcha el programa de perforaciones, sale agua, se produce prácticamente una explosión y adquiere esta configuración, ¿no? El paisaje esto está, bueno, remediado convenientemente. Pero la composición del agua es de 3.400 miligramos por litro de bicarbonato de sodio, que es lo que el solvente, digamos, para el uranio, y tiene hasta 8 partes por millón, no me estoy confundiendo, 8 partes por millón de uranio, 8 gramos por tonelada en solución. Esto es muchísimo para un agua. Un agua natural, normal, puede tener 10 partes por billón, por billón, es decir, 3 órdenes de magnitud por debajo, 10, 20, 5, pero en ese orden, acá estamos hablando de 8. Y la ley cabeza, que normalmente tiene un yacimiento por lixiviación in situ, es de unas 80 gramos por tonelada. Es decir, cuando adquiere una concentración de 80 gramos por tonelada de U, ahí ya va a la planta de procesamiento. También es importante la composición del gas, que por eso va reafirma esta composición del agua, porque ese gas analizado tiene un 95% de dióxido de carbono y un 5% de aire. Es decir, ¿qué tenemos acá? Un modelo de lixiviación in situ natural, donde de desarrollarse los recursos, poder adecuar un sistema de pozo de inyección y de bombeo para estas presiones que hay en los acuíferos, en los acuíferos confinados, es muy posible que la cantidad de reactivo que sea necesario utilizar sea muy baja, pero esto es en perspectiva. No quiero anticipar lo que debe ser continuar con la exploración, densificar esa malla,
elevar el grado de conocimiento geológico de los recursos, pasarlo a categoría de recursos inferidos, razonablemente asegurados, y hacer los estudios hidrogeológicos que competen a este tipo de emprendimiento. Y a nivel investigación y desarrollo, en el depósito de uranio Donoto, en Salta, en el noroeste argentino, que fue explotado en el pasado, en la antigua mina se hicieron algunos estudios, algunos muestreos, para estudio de petrofísica, permeabilidad y mineralógico. Se hizo un análisis preliminar de lixiviación en bloques. Esta tecnología de lixiviación en bloques no es precisamente la lixiviación in situ que estamos describiendo ahora, sino que se dio en algunos yacimientos en el pasado, en algunos yacimientos de Alemania, que iniciaron explotación por minería subterránea y luego por una cuestión de costos empezaban a lixiviar los bloques aplicando soluciones directamente en interior de mina y recoger los lixiviados. Simplemente se hizo un análisis, una prospectiva de esto, ¿no? Para no confundir. Siempre se pensó, digamos, poder llegar a recuperar parte de los recursos remanentes de uranio de la antigua mina subterránea, además del uranio que está acá en estas pilas, pero eso es cuestión, no está la factibilidad definitiva realizada para esto que estoy mencionando. Estoy hablando en prospectiva. Pero estos estudios que se hicieron para ver la preservación de la permeabilidad inicial, que esto permitiría la circulación de las soluciones lixiviantes, llegado el caso, no solamente sirven para ver las posibilidades acá, sino para evaluar parámetros y de esa manera contar con una alternativa ISL para todo el distrito. Un poco para graficar, para amenizar, acá tenemos el esquema de lixiviación in situ que presentan en Kazajstán, la planta de procesamiento, acá tenemos los pozos de inyección, los pozos de bombeo o de recuperación, acá es un sistema hexagonal, o se le suele llamar panal de abeja, con un hexágono que conforman los pozos de inyección y el pozo de recuperación en el medio del hexágono. Este es el depósito por ISL que más produce en el mundo, Inkai. Y acá vemos cómo luce un campo, es algo sorprendente, la verdad, emocionante, cómo luce un campo de lixiviación in situ, ¿sí? Con los pozos de inyección, los pozos de bombeo, y los conectores horizontales están totalmente tapados. Hay que zanjar y tapar, pero esto simplemente es para que no se congelen. Las condiciones acá son muy rigurosas en el invierno, y si no se hace el zanjado y se tapan los conectores horizontales, el lixiviado se congela. Y acá atrás vemos las máquinas de perforación que están desarrollando otra satélite. Es decir, una vez que se agota este bloque, se pasa al bloque siguiente. Este es otro depósito también en Kazajstán, Minkuduk. Este es uno de los más viejos, la plantita esta es un poco antigua. Y acá lo mismo, lo que apuntaba, acá se ven que los conectores horizontales están tapados. ¿Sí? Están tapados por esa cuestión de que evitar el congelamiento. Una esquemita de Beverly, en Australia. Acá estamos hablando de depósitos roll from, tipo roll front. Pasamos a esto, es más entretenido. Acá como se ve de una vista aérea del depósito, de la extracción, el depósito por lixiviación in situ, Beverly es un paleocanal. Entonces todo el dispositivo de extracción va siguiendo ese paleocanal, con pozo de inyección, de bombeo, estos conectores horizontales, ¿sí? Y acá vemos dos cañerías, lógico, una va hacia la mina y otra viene de la mina. ¿Sí? Una ingresa, otra sale. Y acá son las cabinas, y acá están las cabinas de control, creo que acá tengo una foto más clara. Esta es la cabina de control, ¿sí? Con una cañería ingresando, que viene
que viene del dispositivo subterráneo y otra que va al dispositivo subterráneo, luego que se va limpiando la solución, ¿no? Acá vemos la inyección. La inyección, esta cañería va a la mina, y la extracción, esta cañería viene de la mina. Está todo perfectamente controlado, cada sondeo, cada pozo de producción, cada pozo de inyección está perfectamente controlado. Es un sistema, es una planta, digamos, puesta debajo de la superficie, donde se mantienen presiones del orden entre 2 y 4 atmósferas. En el caso que las satélites se encuentren cerca de la planta de tratamiento, el transporte de los líquidos directamente se hace por cañerías. Pero en el caso que la satélite esté alejadas de la planta de tratamiento, el transporte de los líquidos puede hacerse por estos camiones tipo cisterna. En Beverly se utilizan ambos dispositivos dependiendo esto de la lejanía del depósito a la planta de tratamiento. Esta es una vista también de un pozo de recuperación, rodeado por pozos de inyección en Australia. Y las cañerías no son cañerías simples. Acá tenemos un perfil de lo que es la cañería, todas las protecciones que involucra. Acá está la parte del filtro, donde tiene que intercambiar, tiene que ingresar la solución o bien salir, dependiendo que estemos hablando de pozo de recuperación o pozo de inyección. Esto es Smith Ranch en Wyoming, Estados Unidos. Y así es como luce. O sea, acá también, esta es la parte de explotación, donde estas son las cabinas de control que vemos acá. La planta de tratamiento está alejada y vemos tapados todos los pozos de inyección y de bombeo. Esto también es en Wyoming, otra compañía, Energy Fuels. Nicole Ranch también. Estados Unidos, la lixiviación alcalina. Esto es la palangana, también en Estados Unidos, pero en Texas. Por ese motivo, las cañerías no necesitan ser, no se necesita hacer un zanjado para enterrar las cañerías. Las condiciones climáticas son benévolas, así que eso es muy importante porque el costo de operación y el costo y la inversión de capital es mucho menor. Y además es mucho más fácil la restitución una vez terminada la producción. La restitución del suelo principalmente, para no haber un zanjado. Esta es una planta de Hudson, una planta muy moderna, que recibe con camiones cisternas las soluciones que se sacan de depósitos de uranio de lixiviación in situ. Esto es en Texas también, por lixiviación in situ de 80 a 100 kilómetros a la redonda. Es decir, que se puede transportar tranquilamente por las rutas, este material, estas soluciones conteniendo uranio. En definitiva, es mucho menos peligroso que transportar otro tipo de combustible. La capacidad de esta planta, si no me equivoco, anda en el orden de 1000 toneladas de uranio por año. Es decir, la plantita de peso, muy interesante. Caso particular de China también utiliza lixiviación in situ, no solamente lo utiliza, sino que ha decidido ya hace algunos años cerrar los otros depósitos volcánicos o relacionados a granito del sudeste chino y migrar toda su producción a lixiviación in situ de cuencas sedimentarias que limitan con Mongolia en el noreste del país o con Kazajstán en el noreste del país. Es decir, ha migrado prácticamente toda la producción a lixiviación in situ por una cuestión de costos y por una cuestión también de protección del ambiente. Este es el basamiento, la cuenca Ili. Esta está en el noreste de China. Es decir, son depósitos similares a los que se pueden encontrar al otro lado de la formación montañosa, pero en Kazajstán. Los depósitos de Kazajstán están más bien al sur.
Y este es otro campo de minería del uranio por lixiviación in situ en Tongliao. Esto es el noroeste, Inner Mongolia. Noreste de China, perdón, esto es noreste, el anterior noroeste. Y acá es una cuenca muy interesante porque acá coexiste la agricultura que vemos, plantación de maíz. Estas son las cañerías que traen los lixiviados, ¿no? Que lo está transportando a la planta de tratamiento. Y acá vemos, no sé si acá se alcanza a ver los pozos de inyección y de bombeo en el campo. Y también hay producción de petróleo. Es decir, coexisten la producción de hidrocarburos, la producción de uranio y la agricultura. ¿No? Y es un campo verde totalmente, prácticamente el impacto siempre existe, pero no es muy notable. Acá tenemos un pozo, acá la configuración de la planta de Tongliao, la planta de producción. Esto es la República Checa, o sea, tiene un valor histórico muy grande porque fue pionera en esta tecnología, y hoy lo que está haciendo simplemente sigue circulando lixiviados, soluciones lixiviantes, para recomponer los acuíferos y llevarlo lo más próximos a la situación original. A modo de consideraciones finales, quería apuntar que los cambios tecnológicos más significativos en el sector del ciclo productivo del uranio de los últimos 20 años han consistido en la transición desde la extractiva de roca sólida a la recuperación de líquidos por lixiviación in situ en medios químicos tanto ácidos como alcalinos, y más recientemente con técnicas menos invasivas usando dióxido de carbono y oxígeno e inclusive bacterias, bioliching. El resultado es que la minería líquida, ISL, ha desplazado a la minería sólida y es desde hace más de una década el método predominante de recuperación de uranio a la escala global. En lo que hace a nuestro país, atendiendo tanto a los desarrollos tecnológicos alcanzados a nivel mundial, como al potencial uranífero del país en depósitos tipo arenisca de cuencas sedimentarias, principalmente del Cretácico y del Terciario, se entiende que la lixiviación in situ constituye una alternativa altamente sustentable para la producción de uranio en un futuro previsible. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis López.